Hola, este es el séptimo video que vamos a hacer, que voy a hacer, sobre el tema de la leyenda negra española. Y vamos a continuar, va a ser dentro de esta serie pues uno más, el cuarto, que habla específicamente sobre los temas del Imperio Americano, que son interesantísimos y que, bueno, pues es una de todo el conjunto de la leyenda negra, pues es una gran porción, ¿no? Por esto es que requiere un poquito más de atención. Bien, el, una de las cosas, de las palabras mágicas que generan una turbulencia increíble entre los defensores de la leyenda rosa es la palabra genocidio. Bueno, es que uno dice la palabra genocidio y se organiza la revolución. Es algo automático, es como si les hubieran puesto pues salsa picante en los ojos. Bien, y dicen de todo, es que esa palabra genocidio es nueva, entonces no existía. Con lo cual nos demuestran que su capacidad lógica es absolutamente deslumbrante. Es decir, que si una palabra concreta no existía, entonces ya no pasaba, ¿no? Es decir, si por poner un ejemplo, no existía la palabra asesinato, entonces ya no había asesinatos. Cuando uno mataba a otro, no era un asesinato, era otra cosa. Bueno, es genial. Bien, pues mira, la palabra genocidio se aplica perfectamente a lo que hizo España en las Indias. Y se aplica exactamente porque no es exterminio, como algunos dicen. No, no lo es. O sea, genocidio no significa exterminio. Significa que todo un conjunto de una parte de la población comparten alguna característica que los convierte en víctimas de una tremenda agresión. Que esa agresión pues, puede causar muertes o puede causar sometimiento o esclavitud o persecución o lo que sea, ¿no? Es decir, pues en este sentido se habla de un genocidio armenio. Bueno, sigue habiendo armenios, es decir, pero sí hubo un genocidio, no los exterminaron. O se puede decir que hubo pues, un genocidio, bueno, es igual. El caso es que después del año 1492, por el mero hecho de ser un nativo americano, estabas en inferioridad de condiciones a los conquistadores. Pero, hombre, siempre había algunos, siempre te decir, no, pero es que aquí hay un cacique que se casó con ni sé quién, y aquí Francisco Pizarro se casó con una princesa inca, y el otro, bueno, escúchame, excepciones las hay a todo, excepciones a absolutamente todas las reglas. Pero cuando estamos hablando de millones de personas, entonces está claro que hubo un genocidio. Es decir, señores que eran propietarios de sus tierras, que eran gobernadores de sus provincias, de sus pueblos, etcétera, etcétera, todos estos fueron desposeídos, sometidos bueno, y perseguidos simplemente por ser nativos americanos, no era por otra cosa. O sea, es casi la definición perfecta de genocidio, porque otras veces te tienen que matizar y decir, bueno, genocidio cultural. Bueno, ya, sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Es decir, también hubo genocidio cultural con los indígenas, pero es igual. Entonces, la palabra genocidio es muy clara y está muy bien definida y, ojo, no significa exterminio, significa eso, pues que un grupo humano cambia, o sea, empeora radicalmente su estatus por culpa de otro grupo humano que son los genocidas. Más claro el agua, ¿eh? Bien, pues esto a los de la leyenda rosa los pone absolutamente histéricos. Y empiezan por decir eso, es que esa palabra no existía. Bueno, ya, con esto demuestran que han perdido cualquier clase de objetividad y de racionalidad sobre este asunto. Bien, vamos a ver ciertos aspectos de esto, ¿no? Uno de ellos, y que te lo mencionan con mucha frecuencia, es el que los nativos estaban divididos entre ellos, es decir, peleaban unos con otros. Estaban, por ejemplo, pues en las Antillas,
pues es cierto que, bueno, o dicen, parece verosímil, que los de unas islas se peleaban con los de las otras, a veces, supongo que no siempre, ¿no? Pero bueno, que peleaban entre ellos. Lo de ya, hombre, lo de México o Perú es mucho más, por decir así, más acentuado, porque resulta que México pues era el imperio dominante, quizá, bueno, llamarle imperio era mucho, pero en fin, era el sector dominante, y que tenía pues sometidos a otros conjuntos que les pagaban tributos, que les hacían guerras, que de todo. Bien, esto pasaba en México y esto pasaba también en el imperio incaico, que además ocurría que en el momento en que llega Pizarro estaban prácticamente en medio o casi saliendo de una guerra civil entre ellos por un problema hereditario, entre dos hermanastros se estaban matando para ver quién era el sucesor en el gobierno de aquel territorio. Con lo cual, entonces, oye, esto fácil, los señores de la leyenda rosada dicen, bueno, es que aquello fue más bien una guerra civil entre indígenas, nosotros lo único que hicimos fue ayudar a uno. Es decir, nosotros no, o sea, es que Cortés nunca jamás hubiera podido conquistar México si no hubiera sido con la ayuda de los nativos, ¿no? De los de Tlaxcala o Tumba o donde fuera, ¿no? Y lo mismo, oye, es que Pizarro nunca hubiera podido conquistar el imperio inca si no hubiera sido pues, por los cañaris o por los adversarios de Atahualpa, etcétera, etcétera. Bien, y es posible que sí algo de razón tuvieran, circunstancialmente. Que a lo mejor Hernán Cortés, pues con su pequeña tropa nunca hubiera podido dominar México. Bueno, quizá es posible, pero vamos, a nadie le cabe la menor duda de que si acaso Hernán Cortés hubiera sido derrotado, hubiera llegado otro con el triple de fuerzas y hubiera ganado. Esto nadie puede imaginarse una película diferente, ¿no? Y lo mismo con Pizarro, es decir, en el momento si Pizarro hubiera sido derrotado y hubiera muerto en Cajamarca, en lugar de que él hubiera aprisionado al Inca, pues lo puedes dar por absolutamente seguro de que pues un par de años o 3 años después, si hubieran llegado 10 veces más españoles para asentar y hubieran ganado. Es decir, esto fuera de toda discusión. Y esto es ya admitiendo que no hubiera sido posible, porque la superioridad que tenían los españoles, tanto tecnológica como táctica, era absolutamente brutal y abismal. Es decir, la tecnología de armamento, ya el solo hecho de poder usar armas de hierro y corazas, esto ya te daba una ventaja increíble. No hay que olvidar que los indígenas estaban en la edad de piedra. O sea, los mexicas o los cualesquiera utilizaban palos y piedras. Punto. No tenían ni cuchillos, los cuchillos eran de obsidiana, eran de piedra. Con lo cual, esto frente pues, a una maza de acero, o un hacha de acero, o una lanza, o una espada, es que no tenía absolutamente ni color. Y si a eso todavía le añades pues lo poco que hacían las armas de fuego, que tampoco es que fuera la gran cosa, pero bueno, la confusión y el susto que daban pues con las armas de fuego era tremendo, y los caballos y los perros. Y encima de esto, la superioridad táctica, es decir, es que los nativos, pues como gente de la edad de piedra, combatían pues como, no sé, pues como las peleas de borrachos en masa o las peleas de pueblo. Es decir, no había ni la más mínima táctica de decir, mira, vamos a ir por aquí y por allá y vamos a organizarnos de esta forma y unos envuelven por aquí y otros... No, atacaban en masa al montón y se acabó. Mientras que una docena de españoles que se pusieran en línea, pues podían estar manejando a cientos y cientos de atacantes indígenas, ¿no? Esto es absolutamente evidente. Bueno, pues, ¿por qué te estaba contando esto? Pues esto te lo estaba contando porque el genocidio y el genocidio militar fue importante, ¿eh?
extraordinariamente importante. Pero no fue el único, no solo fue esto, y todavía fue mucho peor. No hablo de las enfermedades porque esto, mira, al fin y al cabo esto es absolutamente inevitable. Es decir, la peste negra llegó a Europa desde Asia y no le vamos a echar la culpa a los asiáticos, ¿no? Ahora, esto lo estaba hablando también por el tema de las guerras civiles y de que en realidad eran los indígenas los que apoyaban. No, esto, aunque es verdad que fue cierto, pues no es el factor decisivo. Y además, pretender hablar de esto como una justificación de la conquista o del genocidio es completamente absurdo. Te voy a poner la absurdez al descubierto, es decir, unos muy poquitos años antes, en la península ibérica, había un reino que era el reino de Castilla y, bueno, y el reino de Aragón, que estaban atacando a un tercer reino que era el reino de Granada, ¿no? Pobrecitos los granadinos. ¿Qué tal si los franceses hubieran dicho, ah, pues aprovechemos para atacar ahora que esto, porque fíjate, tenemos derecho a atacar porque estos están ahí peleándose entre ellos, ¿no? ¿Qué tal? O los portugueses, ¿qué tal si los franceses y portugueses hubieran dicho ataquemos a España? Porque están divididos entre ellos, y seguramente los granadinos apoyarían a los franceses o a los portugueses con toda seguridad. ¿Qué te parece esa justificación? ¿O qué te parece que digamos que un ejército musulmán tenía derecho a invadir la península ibérica porque estaban peleados entre los visigodos, los que eran de Vituza y los que eran de Rodrigo? Lógico, ¿no? Decimos, si están peleando, pues entonces, con todo derecho, el ejército musulmán cruza el estrecho de Gibraltar y se apodera de toda la península ibérica, ya ni Vitiza ni Rodrigo, ahora nosotros. Lógico, ¿no? Bueno, pues esta es la misma lógica de México y de Perú y de todos los demás sitios, ¿no? Es que hay que ser cuidadosos con las medicinas que uno utiliza, porque si te dan de tu propia medicina, a lo mejor no te sabe muy bien, y este es el caso. Así de simple. O sea, que estar hablando de que no, es que eran los indios los que se mataban. Anda ya, anda ya. Bueno, pues por último, el genocidio no solamente era la gente que moría en los campos de batalla, que eran relativamente pocos, ni se refiere tampoco al genocidio, vamos, de las epidemias de viruela o de sarampión o de lo que fuera, no va por ahí. Era también el genocidio, la cantidad de gente que murieron explotados, trabajando más allá del límite, por hambrunas, porque llegaban los españoles y, bueno, ¿de qué comían? Porque los españoles no estaban puestos, no habían llegado para cultivar, es decir, llegaban a un pueblo y se llevaban la comida. ¿Y de qué comían los indios que quedaban? Pues de nada, se morían de hambre. Es decir, hambrunas las que quieras. Y de hecho se sabe que después de la conquista de Tenochtitlán hubo una hambruna espantosa. No sé por qué, los españoles se comían lo que tenían los nativos y los otros, pues nada, a pasar hambre, ¿no? El hambre, la sobreexplotación, el tema de las minas, parece que era absolutamente espantoso, que morían pero en cantidades enormes, porque les obligaban a unos trabajos a los que no estaban ni remotamente acostumbrados, y encima de esto pues con los malos tratos correspondientes. Iba por ese lado. El exceso de tributación, es que les exigían, llegaban los indígenas, les exigían, oye, es que me tienes que traer esto. Pero los tipos, en el puro terror por llevar lo que les habían dicho, pues acababan reventando y muriendo, y muchos se suicidaban. Prefiero que antes de que me acaben matando a palos o que me coma un perro, pues prefiero suicidarme, porque no voy a poder cumplir con las cuotas que me están pidiendo estos fulanos. El genocidio fue absolutamente brutal. Y esto, bueno, pues, ojo, esto lo estaban denunciando los propios españoles, que no eran pacifistas de una ONG, eran gentes que estaban acostumbradas, como te digo, a la guerra de Granada, a las guerras de Italia, etcétera, etcétera. Y cuando vieron lo que sucedía en las Indias, decían, esto es un disparate, esto no puede ser, esto es una barbaridad. Los propios españoles, es decir, no hay mucha defensa, señores de la leyenda rosa. Hasta pronto, seguiremos hablando.